Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Marketing Addiction. Como siempre, es un gusto tenerlos conectados con la mejor información del mundo de mercadeo, las marcas, los negocios, por supuesto, la sector. Hoy, como es habitual, invitados de primerísimo nivel, un invitado que ya ha sido parte de esta casa. Hace justo un año estuvimos conversando con él. Es una persona con una visión estratégica impresionante. Ha sido el constructor de, digamos, de toda la marca Honda en Colombia, tanto para motos como para carros. Hace un año estuvimos conversando acerca de, desde lo que estábamos viviendo en ese momento, cómo se veía todo el panorama de, digamos, de la movilidad y demás. Y hoy lo quisimos traer de vuelta, invitar de vuelta, y generosamente aceptó esta invitación para contarnos, después de un año, qué es lo que está ocurriendo ya en el tema de movilidad. Así que quiero darle la bienvenida al señor Arturo Mantilla. Como siempre, señor Mantilla, un privilegio, un honor tener en nuestro programa y poder conversar con usted y pues entender un poco con su visión qué camino vamos a empezar a transitar en este tema de la movilidad. Bienvenido. Bueno, primero, muchísimas gracias. Es un honor nuevamente para mí estar aquí con usted, Johnny, conversando y un poquito intercambiando opiniones de un tema que nos une a los dos. Los dos hemos transitado un poco por el tema de la movilidad. Hace un año estuvimos hablando, estuvimos un poco especulando qué podemos esperar de este nuevo concepto de la movilidad a través de este nuevo mundo que nos íbamos a enfrentar, que se denominó en su momento la nueva normalidad. Sí, señor. Bueno, pues otra vez mil gracias por aceptar esta invitación nuevamente. Para empezar, señor, como estábamos diciendo, conversamos hace un año, ¿sí? Ya pasó un año. Hace un año estábamos en el terreno de la especulación y aunque yo creo que vamos a seguir especulando por un tiempo porque creo que esta nueva normalidad que hemos bautizado, digamos, como manera general, eso todavía no está del todo aterrizado y todavía hay muchas cosas que hay que decantar y terminar de ajustar para entender cuál va a ser eso que llamaremos nueva normalidad en la que vamos a vivir. Pero ya hoy, después de un año de haber vivido todo este tema de las cuarentenas, todo lo que nos trajo de cambios de coronavirus y demás, hoy con un poco más de realidad podríamos hablar de cuál es esa nueva visión, si se pudiera decir nueva, que no sé, usted me dirá, de lo que va a pasar en el tema de movilidad. O sea, cómo evoluciona el tema de la movilidad hoy, un año después de lo que ha vivido el coronavirus. Bueno, sí, cuando uno se pone como a mirar un poco este tema, primero ha habido muchísima gente que ha intervenido, ha opinado, ha analizado el concepto de la movilidad. No hay la menor duda que hay algunos nuevos elementos en el panorama. Y yo diría que uno que posiblemente no era tan claro hace un año es el concepto de la movilidad asociada a salud. Hoy, la movilidad sin salud, como que le falta algo cuando uno habla de movilidad y no la asocia a salud. Antes de la pandemia, la salud no era un concepto, un elemento, una variable en la ecuación de la movilidad. La movilidad era posiblemente un concepto de eficiencia, de rapidez, de buscar la forma de mover más gente en el menor tiempo posible a una mayor distancia. Era la ecuación. Hoy la ecuación cambió totalmente. Hoy tiene que tener un concepto que es salud. Y ahí todos estamos conscientes que cuando yo me voy a movilizar, la ecuación tiene que tener la palabra salud. No hay la menor duda que estamos enfrentados al concepto de la movilidad masiva asociada a la movilidad social y la movilidad individual asociada a la autonomía. Y no podemos desligar los dos conceptos. ¿Cómo vamos a movilizar en las ciudades
un Nueva York si no tenemos claro que debe prevalecer el concepto del metro, del subway en Londres. Pero no hay la menor duda que hoy, cuando entremos al metro en Nueva York, al subway, el tube en Londres, tenemos en la mente la preocupación de salud. Porque lo que no podemos desconocer es que el tema del COVID-19 o el tema de la pandemia, el tema del contagio de este COVID o de alguna otra variación va a permanecer. Entonces la conciencia y el distanciamiento va a mantenerse. La preocupación de contagiarse se va a mantener. ¿Hasta dónde y hasta cuándo y cómo vamos a continuar usando la mascarilla o el tapabocas? Entonces están altamente ligados dos conceptos que antes no existían, que era la movilidad y la salud. Y por ejemplo, ahora que usted menciona esto de movilidad y salud, que me parece que es una reflexión que personalmente yo no había hecho de esta manera, pensaría entonces uno que estas escenas que uno ve todo el tiempo en las grandes metrópolis del mundo, donde estamos en los metros, en el subway, y está atiborrada de gente y más o menos toca empujar a la gente para uno caber, esto evoluciona y ya definitivamente el tema cambia a que definitivamente tiene que haber espacio entre las personas para poder que esta movilidad urbana y masiva funcione. ¿Eso cómo van a hacer los gobiernos para que eso funcione, señor? Porque aquí es obviamente terreno de la especulación, por supuesto, porque no nos corresponde ni a usted ni a mí pues decidirlo, pero especulando cómo evoluciona eso, si finalmente la gente va a necesitar movilizarse y vamos a necesitar que grandes masas se movilicen en los mismos, los mismos medios que tenemos. ¿Eso cómo va a evolucionar? ¿O cómo cree usted que va a ser ese cambio? Ahí está el gran reto. Es decir, primero, no olvidemos de tres conceptos que alguna vez hablamos los dos, no sé si fue en la charla que tuvimos la vez pasada o en alguna de las múltiples oportunidades que tenemos de hablar los dos. Esos tres pilares que mencionamos, que es la digitalización, la movilización y la sostenibilidad de las sociedades hoy día. Esos tres pilares siguen existiendo. Entonces volvamos a mirar uno de ellos, la digitalización. Gracias a la digitalización cambió un concepto para quedarse, que es el teletrabajo, la presencialidad en los estudios, la alternancia en los colegios, la flexibilidad de los horarios. Eso lo ha permitido gracias a la digitalización y va a seguir en aumento. Luego, un concepto también que es el tema de la movilidad. Cuando yo cambio mis hábitos de trabajo, donde millones de personas nos movilizábamos en la dirección norte-sur a las 8 de la mañana, y esos millones de personas nos movilizábamos en sentido contrario a las 6 de la tarde, eso va a desaparecer, está desapareciendo. Es decir, el uso del transporte masivo en las grandes ciudades del mundo bajó y no se ha venido recuperando todavía. Pero debe existir, porque es que el tema del transporte masivo está asociado a la equidad, a la igualdad social. No todo el mundo puede adquirir un vehículo individual, que debería ser seguramente la movilidad lógica. Y ahí aparece un tema que hablamos alguna vez también, que es el transporte individual, motocicleta o bicicleta, pero asociado a otro tema que es la sostenibilidad del medio ambiente, que es otro de los grandes problemas. Entonces, cuando uno habla de digitalización, movilidad, sostenibilidad,
ahí hay una ecuación que todos nosotros vamos a tener que tomar conciencia de cómo esa variable vamos a manejarla para movilizarnos, porque la esencia del ser humano es la movilización. Bueno, no, y eso me trae a la cabeza un tema que cobra cada vez más fuerza, y es este tema que también lo hemos conversado, señor, de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Ya es una realidad en París, ciudades como Ottawa, donde lo que están desarrollando son estas ciudades dentro de las ciudades de 15 minutos, donde todo está alrededor, para que el tema de la movilidad, pues digamos que sea, no requiera, digamos, como estos medios, los que hoy conocemos, el carro, el subway y demás, sino que sea todo a distancia, a walking distance, a pie, ¿no? Eso sería, considerando lo que usted me está diciendo, eso sería como la evolución de lo que va a ocurrir al interior de la sociedad. Vamos a empezar a construir esas mini ciudades donde todo va a estar a la mano y el transporte, yo diría público, evoluciona a un punto más de conveniencia que de necesidad. ¿Será así como uno podría interpretar de pronto esa evolución? Claro, claro, y es decir, y eso es bien interesante, porque es que cuando uno mira un poco hacia atrás, que todo lo de atrás es el presente de hoy en día, hacia allá íbamos. Es decir, nosotros veíamos, ¿no? Cómo las empresas iban evolucionando y empezaron a hablar de horarios flexibles, del teletrabajo, pero la resistencia al cambio de todos nosotros nos fue postergando esa realidad hasta que esta situación, que fue un golpe a todo el mundo, es decir, no fue a una zona del mundo, una ciudad, a un grupo de personas o una etnia, no, a todos por igual. Eso nos dio un brinco cuántico al cambio. Y es una realidad, eso es verdad. Esa concepción urbanística, ¿no? Del urbanismo táctico, como usted menciona, un Ottawa, un París, se habla de Bogotá, ¿no? En algunas conferencias Bogotá está siendo mencionada como la que está con cierta tendencia a eso, ¿no? A la ciudad de los 15 minutos. Es decir, donde uno puede prácticamente convivir y todas las cosas que uno necesita en 15 minutos caminando, que eso en algunas partes lo han definido como la distancia de la milla. Y París es la que más ha avanzado. Ottawa va avanzando rápidamente y eso va a empezar a ser una realidad porque el desplazamiento ya no va a ser el que hacíamos anteriormente. Y entonces ahí empieza a ver el concepto del vehículo y la necesidad de la movilidad, el sentido de la movilidad, ¿no? Y no hay la menor duda que todos vamos a ver un cambio en eso muy grande. Y señor, entonces ahí ya me pone, pensando ya digamos como en las marcas, pone las marcas a replantearse su manera de interactuar con sus compradores o con las personas que lo necesitan. Voy a poner aquí la categoría, vamos a decir, industria automotriz, carros. Si empezamos con este tema de la ciudad de los 15 minutos, que me parece que tiene un sentido absolutamente lógico para lo que estamos viviendo y lógico para la evolución de lo que somos como sociedad, me parece lo más conveniente. ¿Qué va a pasar entonces con los carros? Los carros entonces cambian de ser, hoy lo ve uno como una necesidad en ciudades muy grandes porque tiene que transportarse en el carro y es una necesidad para transportarse, para llegar, para poder trabajar, o bueno, como lo consideramos antes de todo esto, para poder llegar a trabajar, para llevar niños al colegio, para poder salir, para todo, mercar y demás. Ahora, en una ciudad de 15 minutos donde en teoría uno debería tener toda la mano, ¿el carro qué se convierte? ¿Un tema de conveniencia para qué? ¿Cómo sería eso? No, cuando usted me hace esa pregunta, me hace reflexionar
Y me recuerdo un poco la respuesta que dio Ford cuando le preguntaron que si él había desarrollado el famoso modelo T y qué le había preguntado a la gente para haber desarrollado el modelo T. Dice, yo le hubiera preguntado a la gente qué necesitaba. Estoy seguro que me hubieran dicho que necesitaban era un carruaje que tuviera caballos de mayor velocidad o más fuertes, o carruajes con unas características que permitieran que el caballo pudiera ejercer mejor su función. A Bill Gates, cuando le hablan un poco del tema también de cómo desarrolla sus productos, dice, no, pues si yo le pregunto a la gente no sabe qué es lo que quiere. Y yo pienso que esa pregunta de golpe es, ¿cuál es la movilidad, el vehículo para la movilidad de nosotros? Y posiblemente el automóvil individual va y ya tiene unos grandes cambios. Mire, la autonomía, vehículos autónomos, los vehículos eléctricos, los vehículos con inteligencia artificial. Posiblemente en menos de lo que pensemos. A mí ya no me tocará, pero a usted sí. En 30 años vamos a ver que vamos a mirar que el vehículo que nosotros nos movilizamos es llamar por teléfono y decir el carro venga a recogerme y voy a irme a tal lado y yo ya con eso me movilizo. Yo no necesito tener que preocuparme por más allá de pagar un valor de un transporte de un punto A a un punto B y no más. Esa es mi preocupación. Es como, no sé, el concepto del metro, donde yo voy, lo cojo, me lleva, me bajo y ya yo no me preocupo por nada más, llevarlo a ese concepto, al concepto individual. Individual y personalizado, porque aquí toca entonces a las personalizado, horas, a las horas que a mí me sirven y en el sitio donde a mí me sirve. Entonces ya es esa evolución del servicio público a beneficio del servicio individual. Eso me parece que es una evolución, es un reto increíble, ¿no? Y lo que usted está diciendo, yo siento que lejos de ser una visión, es hoy, como lo estaba mencionando, es una realidad, ¿no? Los carros autónomos ya están funcionando en algunas ciudades del mundo, pues a manera de prueba, pero ya están funcionando. Y como usted describe esa visión, yo creo que no está lejos de ser la realidad y seguramente para allá debería ser, porque es que, señor, uno piensa, si esto evoluciona como estamos planteando, pues el carro se va a convertir en un accesorio muy costoso, porque usted le va a seguir cobrando los impuestos para poder limitar el tema de la movilidad, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del carro, todo lo que tiene que ver con combustible, el desgaste y demás, se vuelve un accesorio muy costoso para unos propósitos muy específicos. Entonces creo que el carro per se, como lo estamos concibiendo hoy, tiene que evolucionar a otro nivel y yo creo que ese hace un reto muy exigente para las marcas de carros. Claro, es decir, el vehículo, primero que todo, no lleva sino 150 años. Es muy reciente. En la historia del ser humano, el vehículo no lleva sino 150 años. ¿No? O sea, apenas lo estamos inventando. ¿No? Entonces, ahí hay una gran reflexión. La segunda reflexión es, claro, volvemos a hablar del tema, la asociación salud. O sea, el concepto de sostenibilidad en las tres dimensiones. La sostenibilidad individual, que es mi salud. La sostenibilidad empresarial, que es la rentabilidad. Y la sostenibilidad general, que es el medio ambiente. Entonces, si usted fomenta el transporte individual, podría ir en contra de la sostenibilidad del medio ambiente. Si usted fomenta el transporte masivo, va en contra de la sostenibilidad
de la salud de las personas. Y si usted se estimula el transporte masivo, va a generar mayores diferencias, problemas sociales. Entonces es muy lindo que el transporte, que antes lo asumíamos más bajo el concepto del vehículo, ahora va a primar el concepto de la razón de la movilidad, el sentido de la movilidad. Y de golpe el vehículo va a estar asociado a mi sentido de mi movilidad. Ya no me va a dar el prestigio que en nuestra sociedad el vehículo adquirió en los últimos 20, 30, 40 años. Invertíamos nosotros días, semanas anualmente, movilizándonos a trabajar o a estudiar, innecesariamente horas perdidas. Hoy esas horas las vamos a usar para nuestro beneficio. O sea, a mí me encanta esta visión que estamos conversando, ¿no? Me parece que es una visión de un mundo con una calidad de vida increíble y con un replanteamiento de la manera en que elementos como el carro empiezan a lo que usted dice, a democratizar un poco más el hecho de tener algunas cosas que no son tan importantes ya, ¿no? Como el tema del carro, pues ya eso no es importante, entonces democratiza el hecho de que la movilidad es para todos en iguales condiciones. Eso me parece que es una visión bien interesante, pero digamos que leyendo un poco de lo que viene pasando a nivel mundial y en sintonía con todo esto, vemos que, por ejemplo, GM ya tiene súper claro que toda la producción de sus vehículos para el 2025, si no estoy equivocado, ellos ya definieron como plan de negocio que todo va a ser carros eléctricos. Bien, que me parece 2025 es allí, ¿no? O sea, estamos hablando de 4 años. Entonces, ¿qué va a pasar en este proceso? Porque esto es un tiempo muy corto para una industria tan compleja como la automotriz, para que en 4 o 5 años, que uno va a pasar de esta evolución al transporte que estamos conversando, transporte eléctrico, ¿qué va a pasar con el negocio estos 4 años? Si la gente empieza a adquirir ese tipo de conciencia, ¿cómo va a vender uno carros? ¿Cuál va a ser la argumentación para uno empezar a que ese negocio uno le caiga? Porque, señor Mantilla, la realidad es que inventarios hay, negocio hay, concesionarios existen, ensambladores existen. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Pero buena pregunta, pero también hoy, lo que pasa es que, claro, uno lo puede mirar al corto, el mediano, largo plazo, ¿no? El largo plazo es una futurología con cierto nivel de especulación. Claro. El mediano plazo posiblemente es uno ver qué es lo que está sucediendo en otras ciudades, que nos va a pasar aquí en los próximos años. O sea, la realidad de lo que está pasando hoy, no sé, Wuhan, digámonos, la ciudad de moda, el mismo Tokio, o el París, que tanto hemos hablado los dos de esa ciudad, el hoy de esas ciudades puede ser lo que vamos a tener aquí en nuestras ciudades en los próximos 3 a 5 años. Y el hoy, el presente de hoy, si fuéramos muy pragmáticos, estamos en inventario. Todo el negocio de automóviles está sufriendo porque no hay inventario. O sea, hay el concepto obviamente de oferta-demanda asociado a que se ve una gran oferta porque no hay demanda, o una gran demanda porque no hay oferta. En este momento, al no haber oferta, la gran demanda de vehículos es muy alta. O sea, que si podemos hablar de la realidad de lo que puede pasar este año, por así llamarlo, cortísimo plazo, va a ser un excelente año para el negocio de los automóviles, porque todo lo que llega va a ser vendido. Y ya van a llegar vehículos muy pronto, en 1 o 2 años, eléctricos. Y eso va a generar una dinámica.
Las motocicletas ya vienen con Euro 3, Euro 4 y rápidamente van a venir las motocicletas eléctricas. Las bicicletas, que es el gran boom, ¿no? En España están haciendo grandes esfuerzos de movilidad en bicicletas, bicicletas mecánicas, bicicletas eléctricas. Bogotá ha sido una ciudad a nivel mundial reconocida como una ciudad que ha fomentado la bicicleta hace muchos años y en este momento de todo lo que está pasando está más diseñada que muchas ciudades del mundo para enfrentarse a esta necesidad de la movilidad individual saludable, porque es que ese es un concepto que yo quisiera que dejáramos aquí entre los dos muy claro, que antes nadie estaba asociando movilidad y salud. Hoy todos nosotros, consciente o inconscientemente, nos montamos en un avión y estamos pensando en la salud. Nos montamos en un carro y estamos pensando en la salud. Nos montamos en un metro o en un transporte masivo, estamos pensando en salud. Si nos montamos en la bicicleta es porque estamos pensando en salud. ¿No? En la ecuación de movilidad le metimos una variable que hace 12 meses, cuando hablamos la última vez, no la teníamos en la ecuación. Pero sí la teníamos en las tres pilares, que lo hablamos muchas veces, el tema del concepto de sostenibilidad, que hoy ya más materializado. Sí. Y entonces, para que digamos que el mensaje nos quede claro, me quede claro en principio a mí, porque a mí o sea, me pareció que la charla tiene este tinte de un poquito filosófico, pero me gusta mucho porque creo que para lo que viene hay que filosofar, porque hay mucha incertidumbre de no solamente este negocio de movilidad, sino tantos negocios que sí requieren, yo diría que conversaciones de este tipo, de alto nivel de análisis, para uno empezar a encontrar caminos de estrategia para llegar a los consumidores o a los compradores, a los usuarios. Pero para que me quede claro el mensaje, repito, entonces yo diría que es una realidad, o sea, el hoy que tenemos y posiblemente los años venideros cortos, pues la conciencia del comprador es la misma, ¿no? O sea, necesita un carro para satisfacer su necesidad de transportarse, muchos todavía para el tema de estatus, que todavía sigue siendo importante, y eso no va a ser una evolución tan inmediata, ¿sí? Como lo hemos conversado, seguramente eso se va a tardar algún tiempo, mientras que esa evolución del transporte personal hace lo que corresponde como conciencia y ya el negocio mismo seguramente irá generando como esa conciencia, ¿no? A medida que las marcas se preparan con sus productos, las marcas van lanzando lo que consideran que se ajuste, digamos, como a los nuevos requerimientos de este nuevo universo que vivimos, la gente va a empezar a tomar esa conciencia. Eso estoy hablando de carros particularmente. Pero, ¿qué pasa con motos? A mí motos me parece que es un nivel diferente, porque es un negocio es un transporte de movilidad personal, tiene flexibilidad, tiene unos beneficios diferentes a carro frente a la realidad que vivimos. Ahí, y yo, obviamente, pues digamos, por la experiencia que he tenido en la industria, pues no he dejado de monitorearla y veo que viene evolucionando positivamente. Pero ahí usted qué nos puede contar del tema de motocicletas. Ese negocio tendrá una evolución positiva para la que estamos viviendo y a futuro es más sostenible que lo que hablábamos que lo que podemos hablar del carro como existe hoy. ¿Cómo lo ve usted, Jonathan? Sí, yo soy un convencido que ahí tenemos ese análisis que hacer en el sentido de cuál es el sentido de la movilidad masiva, del transporte colectivo y cómo se entiende la movilidad individual. Yo creo que cada vez va a haber más necesidad de movilidad individual
entre otras cosas porque las distancias se van a cortar en esta movilidad urbana del día a día. Va a haber distancias posiblemente que vamos a hacer en vehículos que antes no hacíamos, como por ejemplo el turismo nacional. Va a haber más turismo en Colombia y va a necesitarse unos vehículos individuales para hacer mi turismo. El salir va a ser un poco, y yo creo que ahí va a haber otro concepto de movilidad, ya no urbano, sino la movilidad que requerimos para nuestro tiempo libre, que va a haber más tiempo libre. Pero volviendo a la pregunta, la motocicleta no tengo la menor duda, como la bicicleta, van a ser vehículos que van a ser utilizados con más frecuencia. Mire, nomás miremos el concepto, también el gran concepto, que ya el cliente no va al producto, sino que el producto va al cliente. Ahí aparece el concepto del servicio de domicilio. ¿Cuántas cosas nosotros nos llegan ya a la casa que anteriormente íbamos a buscarla? En estos días estuve con un amigo, un compañero, que me llamó a que habláramos un poco de un concepto que es vender recetas de cocinas con base en los productos o los alimentos que yo tenga en mi casa. Y yo llevarle posiblemente los ingredientes que le faltan para poder completarlo para hacer los alimentos en su casa. Ya estamos más tiempo en la casa. Entonces ya tenemos tiempo para cocinar, ya tenemos tiempo para cocinar en familia. Entonces, esos temas van a aparecer que el vehículo, como motocicleta o bicicleta, van a ser vehículos mucho más utilizados por esas mismas razones. Ahí, en la última milla, el último metro, las últimas cuadras para llevar el producto al cliente van a ser en vehículos casi individuales. Entonces, el negocio de la motocicleta, yo sí creo que tiene un gran futuro. De hecho, lo estamos viendo. Y sobre todo que en Colombia, porque en la cultura colombiana se incrustó el concepto de la motocicleta hace muchos años. Y ahora con todo este cambio, pues existe la motocicleta en la cultura de la movilidad colombiana. Señor, ¿y será entonces que es probable que empecemos a ver, estoy aquí especulando, por supuesto, porque eso, ¿cómo saberlo? Pero es posible que empecemos a ver un GM, un Renault, un Toyota haciendo bicicletas y motos, de pronto, ¿no? Como evolución de sus negocios podría ser. Pues, perdóneme, Google está en los vehículos. Tesla no existía como compañía hace 20 años de vehículos, es la compañía más grande del mundo, de mayor valor de vehículos, de automóviles. Tesla, ¿no? Y tenemos varios casos, ¿no? Por no volver a repetir, usted los conoce mucho mejor, creo, porque usted ha sido mucho más estudioso en ese tema, ¿no? Gracias a su marketing addiction. ¿Cuántas categorías han sido tomadas, llamámosle de alguna forma, con marcas que hace pocos años no existían? Entonces, habrá marcas que hace poco no están en categorías que van a estar. Y de hecho ya hay marcas de vehículos de alta gama que tienen bicicletas y tienen motocicletas. Pues obviamente uno de los casos más conocidos obviamente es Honda, ¿no? Que es una compañía que es muy fuerte
en ambas categorías. Y tenemos otras marcas, BMW, que también está en el negocio de motocicletas, no tan fuerte, pero sí está en una categoría muy importante. Y hay otras marcas igualmente. Entonces, yo sí creo que ahí hay también una flexibilidad y una movilidad en las empresas hacia categorías o empresas entrando con nuevas marcas a categorías que antes no existían. Bien, lo que sí está claro entonces es que el negocio que sí es visionario, yo diría visionario como en crecimiento permanente y va a ser muy fuerte, es bicicletas. O sea, yo lo estoy poniendo como en este escenario porque la intención es como que podamos empezar a entender el negocio de la movilidad de una manera integral. Entonces, uno, el transporte masivo, como lo hemos conversado, pues, se vuelve más que un transporte masivo, un transporte de conveniencia que debe ser asegurado por los gobiernos para la conectividad entre las ciudades, dentro de la ciudad y demás. Listo. Pero eso evoluciona, por lo que usted me está diciendo. Estamos aquí conversando del tema de la digitalización, la flexibilidad de los horarios y todas estas cosas que estamos viviendo hoy. Ya esas congestiones masivas de los transportes públicos, pues ya digamos que esperemos la evolución no sería a lo que tenemos o lo teníamos antes de esta pandemia. Dos, el tema de los carros. Hace falta una evolución allí para que lleguemos a este tema del transporte individual. Motos, mucha fuerza porque es un transporte unipersonal y tiene la flexibilidad que sirve para distancias cortas, que es como lo que estamos viendo, digamos, de evolución como ciudades. Tiene la facilidad que es un vehículo, digamos, de costos accesibles, mantenimiento accesible y demás. Y bicicleta, pareciera que, por lo que estamos conversando también y por lo que empezamos a ver, es como el must to have de las casas, ¿no? Porque ya es el que uno va a necesitar para ir al supermercado que está a 15 minutos, ¿no? Y demás. O sea, ese va a ser el medio de transporte por excelencia en esta evolución dentro de la especulación que estamos conversando, ¿no? Sí, yo incluiría ahí algo que ha entrado y salido y ha estado ahí como un poquito medio en un terreno movedizo, yo diría las patinetas, todos estos tipos de vehículos individuales van a empezar a surgir, ¿no? Con más, con menos fuerza, pero yo sí creo que lo que sí el concepto, que seguramente lo hablamos alguna vez también, es la multimodalidad del vehículo. Va a ser algo que vamos a estar más acostumbrados que antes a usar. Es decir, ocasionalmente voy a utilizar el transporte masivo, no todos los días. Ocasionalmente voy a utilizar el automóvil, no todos los días. Ocasionalmente la bicicleta, ocasionalmente la patineta, ocasionalmente andar a pie. La ciudad va a estar diseñada para ser más amable para que caminemos. Las ciudades van a estar urbanísticamente diseñadas para el ser humano. Nosotros venimos de los últimos años y obviamente claramente se observa en los Estados Unidos que las ciudades son hechas para el vehículo. Usted a veces se ve esas grandes fronteras que existen en las ciudades en los Estados Unidos, que para traspasar de un lado a otro en una autopista, usted es prácticamente imposible hacerlo a pie, es imposible. O sea, estamos nosotros totalmente encerrados en la infraestructura vial. Eso suena un poco como futurología o no sé, pero estamos viendo que la tendencia es hacia la otra cosa. Hace muchos años era diferente. Claro, de golpe los costes de infraestructura también vial van a cambiar, en las ciudades sobre todo. Y
No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que eso va a ser, en principio, reto para las marcas, como lo estamos conversando, pero va a ser un reto grande para los gobiernos, de cómo empiezan a transformar ciudades a lo que realmente vamos a evolucionar como sociedad, ¿no? Entonces, creo que hay unos retos interesantes allí. Pero, señor, y yo sé que no le gusta a usted mucho esto, pero quería preguntar, para cerrar ya la entrevista, si uno pudiera dar recomendaciones a las marcas hoy que tienen la responsabilidad todavía de comercialmente desarrollar esas marcas de carros, esas marcas de motos, uno, ¿qué les podría decir en este momento a manera de recomendación? ¿En qué hay que trabajar? Pues sí, es bien difícil, es muy atrevido uno ponerse a dar consejos diferente a algo que yo pienso que no me canso en repetirlo seguramente, es conozca cada vez más a su cliente, que es otro tema muy complejo y muy importante, ¿no? Hoy en día vamos a estar cada vez más limitados porque el conocimiento que tienen de nosotros las grandes compañías con todos estos sistemas de inteligencia artificial, los algoritmos, todo lo que nos hacen seguimiento permanentemente por todas las formas, solamente con el celular ya saben exactamente para dónde vamos y cómo pensamos. Creo que la necesidad de conocer al cliente se hace cada vez mayor para ver cómo lo podemos orientar para darle una respuesta a su necesidad de movilidad. Porque lo que sí, no hay la menor duda, es que vamos a continuar movilizándonos. Porque nos dieron en el corazón del ser humano cuando nos dijeron todos quietos en su casa, en cuarentena. Eso es un impacto tremendo que posiblemente todavía no lo hemos asimilado. Pero el peor castigo que uno tiene es la cárcel. Y nos encarcelaron en nuestras casas. El concepto es movilidad y nos inmovilizaron. Entonces el ser humano, por naturaleza, estamos todos buscando cómo mejorar nuestra movilidad para ser más cada uno lo que quiere ser. Entonces las empresas de la movilidad ya no va a estar solamente pensando en el vehículo como tal, sino más en el cliente para poder proporcionarle la alternativa de movilidad más acorde a sus necesidades. Sí, yo estoy de acuerdo, creo que esa es la gran conclusión y esa es transversal para todas las industrias, todos los negocios, todas las marcas. El gran reto que tenemos hoy todos los responsables de marcas es conocer más a nuestro cliente, usuario, consumidor, saber qué es lo que necesita y focalizar y centrar todo el negocio a tratar de entender y satisfacer esas necesidades de la mejor manera. Pues yo ahí le sumaría, señor, y usted lo ha mencionado, solamente como para sumarle esta conclusión, es ese conocimiento del cliente requiere información. Entonces, lo que también dijo usted al principio, la digitalización va a ser muy importante para conocer y entender cada vez mejor los hábitos, los gustos, las necesidades, que a veces son hasta inconscientes de esos clientes nuestros, ¿no? Entonces, creo que esos son como los dos puntos que van a ayudar mucho a estas marcas a que sobrevivan a este proceso, yo diría como de transición a lo que será esta evolución de la industria de la movilización, de la movilidad. Yo lo concluiría así. No sé si usted me quiere sumar otra cosa ahí adicional como recomendación o hasta ahí. No, yo pienso que podríamos hablar mucho más, pero no creo que en esta oportunidad nos dé el tiempo pero los grandes conceptos serían, primero, no hay la menor duda que la movilidad es algo esencial en el ser humano. Segundo, que en la ecuación de la movilidad, hoy más que nunca, entró el concepto de la salud. Tercero, que la movilidad es un gran reflejo
del cambio que existe hoy en día en el tema del trabajo, en el estudio. Las necesidades de movilidad cambiaron. Posiblemente yo me mueva más hoy con una decisión mía y no como antes, que tenía que ser porque me la habían impuesto. Es algo profundo, ¿no? Yo tengo que ir a estudiar, tengo que movilizarme, no. Ahora estudio desde acá. Tengo que ir a trabajar, tengo que entrar a trabajar, tengo que ir a trabajar presencialmente. Hoy trabajo igual o mejor desde cualquier parte del mundo. Entonces, fíjense que hay unos conceptos que todos tenemos que pensar. Entonces yo diría eso. Yo diría el concepto de movilidad es esencial en el ser humano. Se involucró una variable que es salud, asociada luego el tema del trabajo. Y en el fondo, lo que vamos a tener es un ser humano más autónomo y más tiempo para movilizarse como yo quiera. Me encanta la conclusión. Me encanta la conclusión. Quiero que evolucionemos a ese punto, ¿no? Porque si algo nos deja esta pandemia es esa necesidad de vivir con calidad de vida, ¿no? Y creo que es como ese mensaje y es de lo que estamos aprendiendo las marcas, ¿no? Para darles a los clientes. Pero yo me quedo con la emoción, yo diría, de saber que esta fue una conversación bastante, yo diría, edificante, porque para los que están viendo, pues yo creo que suma un montón esta visión de lo que viene, de lo que sería, para empezar a plantear posibilidades de cómo uno abordar a ese cliente y empezar a prepararse para lo que viene y ver uno por dónde es que empieza a desarrollar sus negocios. A mí, señor Mantilla, la verdad me he disfrutado mucho la conversación, pues siempre esas conversaciones son de permanente disfrute. Así que esto no es novedad, pero ha sido de más edificante. Entonces, la oportunidad que tenemos de compartir este conocimiento suyo, esta experiencia, esta visión con tanta gente que hoy nos ve y nos sigue, pues yo creo que es dar las gracias. Así que muchas gracias por este tiempo, por su espacio, por su generosidad y como siempre, yo espero verlo muchas veces por acá en Marketing Addiction compartiendo todos esos conocimientos, esa visión que tiene usted de tantas cosas tan importantes. Bueno, muchísimas gracias y muchísimos éxitos en este proyecto que veo que cada vez tiene más solidez y mucho más audiencia. Muchísimas gracias. Para mí también fue un gusto volverlo a ver. Espero que pronto podamos disfrutar de, aunque sea un buen tinto, buen café. Así será. Bueno, y a ustedes gracias por seguirnos. Estoy seguro que, como yo, disfrutaron un montón esta conversación. Seguro les va a servir para empezar a plantearse cuáles son esos nortes para los negocios que tienen que ver o que se derivan de toda esta industria automotriz. Entiéndanse, pues, carros, motos, hablamos también de motos, patinetas y demás. Yo creo que aquí lo que es mucha tela por cortar. Es interesante entender en medio de esta especulación más una visión de lo que podría ser y yo creo que sirve un montón. Así que a ustedes mis gracias y espero verlos en un próximo episodio de Marketing Addiction. Recuerden suscribirse al canal en YouTube, marketingaddiction.co. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao.